Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. El Papa Francisco, luz entre las sombras. Ha muerto el Papa, ha fallecido. La verdad es que yo no me lo esperaba. Sí que tenía, casi la certeza de que cuando dijeron que tenía una neumonía bilateral, como yo ya la he pasado, ya sé lo que es eso. Di al Papa casi por muerto. Pero la vida es la que es, llega hasta donde llega, y muchas veces, aunque a nosotros nos parezca que todo ya está dado, que todo ya está apostado y resultado, como ves, eso no es así. Y al final el Papa se ha ido de la manera más extraña, es decir, superas una neumonía bilateral, estás en la UCI a punto de fallecer y cuando todo ha pasado te da un ictus y se acaba la historia. El mundo entero se ha sumido en un silencio casi sepulcral ante el fallecimiento del Papa. El Papa, una figura que, más allá de las creencias individuales de cada uno, ha marcado un hito en la historia reciente. Su paso por el Vaticano no fue ni será olvidado, estoy convencido. Abrió compuertas que hasta entonces estaban herméticamente cerradas. Desafió tabúes y puso en cuestión dogmas arraigados durante siglos en la Iglesia. A mí no me gusta santificar a los muertos. El Papa es el mismo antes de morir que después de muerto. Pero sí que es cierto que este Papa, al menos a mí, me ha caído simpático. Que ya es mucho, que ya es mucho. Porque, a decir verdad, los papas que yo he conocido a lo largo de la historia, quitando aquel que duró mes y medio o 2 meses, no me han caído muy simpáticos. Quizás Ratzinger, Benedicto, quizás sí que lo he juzgado más duro de lo que quizás debió de ser. Pero sí es cierto que este Papa sí que me ha caído simpático siempre, porque destapó muchas cosas. Hizo cosas que yo no esperaba que fuese a hacer. No ha sido un Papa al uso, no ha sido alguien que ha cerrado puertas, que ha cerrado filas en torno a él, sino que ha abierto la Iglesia,
si es que la iglesia se puede abrir y si es que hasta dónde se puede abrir esa iglesia. Pero todo eso que hizo también ha sembrado discordias. El Papa Francisco generó muchas oposiciones virulentas y enfrentó a la iglesia con sectores de su misma estructura jerárquica. Cuidado con esto. Es un papa, evidentemente pertenece a la jerarquía de la iglesia, pero ha hecho muchas cosas que yo no me esperaba. Y digo que ha hecho muchas cosas que yo no me esperaba para bien, porque el para mal ya lo doy por sabido. Pero cuando alguien hace algo para bien, fíjate que en qué mundo vivo, que me sorprende y me tranquiliza. Y sí, es verdad, ha muerto el hombre que se atrevió a descalzarse en las grietas del poder vaticano, a pronunciar palabras prohibidas entre muros de oro dorado, a mirar a los pobres a los ojos y llamar por su nombre a los demonios que habitan dentro del clero. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, a día de hoy, con su partida, con su muerte, con su fallecimiento, surge una pregunta ineludible. ¿Qué viene después? ¿Un papa que continúe su labor de apertura o un pontífice que cierre las ventanas, que cierre las puertas, que cierre la iglesia, como lo están haciendo los regímenes de derecha en Europa y más allá? ¿Qué es lo que se viene? Lo que está claro es que a día de hoy, y visto que yo siempre lo miro, ya sé que tendré gente que me critique, pero yo siempre miro a la astrología. Si miras la astrología, te das cuenta que viene una época en la que la derecha va a dominar. Cada vez que haya un camino dudoso, la tendencia va a ser tirar hacia la derecha. Y sí, a día de hoy, más allá de que las tendencias energéticas del mundo vayan para un lado o para otro, lo que está claro es que lo que queda es un vacío incómodo en la iglesia. Un silencio que duele más por lo que anuncia que por lo que se llevó. La Iglesia Católica, lejos de ser una institución imperturbable, realmente es un entramado de intereses contradictorios, de corrientes, de personas, de poderes que se disputan el control del rumbo de la Iglesia. Durante los años del Papa vimos cómo sectores conservadores, guardianes celosos de la tradición, se alzaron absolutamente en armas contra sus propuestas reformistas. No fueron solo palabras. Ahí hubo presiones, maniobras en la sombra, campañas silenciosas para desacreditar su figura. Pero es que no es solamente la Iglesia, no es solamente la jerarquía eclesiástica, los políticos, los periodistas, la gente de la calle. Este Papa ha sido el malo. Es increíble. Achacamos a la Iglesia que es imposible creer en ella, que realmente nos parece que no sigue los mandatos de Jesús de Nazaret. Pero después, cuando tenemos a uno que intenta seguir ese camino, que rompe con lo establecido, y cuando lo hace, se le achaca de comunista, de demonio, de anticristo, que lo he oído yo, de anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría a mí saber todas las presiones que hubo ahí detrás? Cuando hablamos de series como Juego de Tronos, la Iglesia es por excelencia el Juego de Tronos de la vida real. ¿Qué presiones habrá habido? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas falsedades? ¿Cuántas amenazas? ¿Y cuántos enfrentamientos? Y todo porque un señor ha dicho o ha intentado mandatos que su jefe, 2000 años antes, exigió que se cumplieran. No a la Iglesia, a todos. Y cuando llega un señor
que es capaz de enfrentarse a lo establecido, de quitarse la comodidad de hacer lo que los demás quieren y que le dejen pasar en la historia como un nombre, como un papa, en lugar de eso, se quita sus vestiduras, se deshace de esa comodidad y se enfrenta a lo que él entiende que está mal. ¿Por qué entonces? ¿Por qué se intenta desacreditar la figura del Papa? Hombre, la respuesta para mí es sencilla. Porque el Papa apostó por una iglesia con rostro más humano, una iglesia más cercana a los problemas del siglo XXI, dispuesta a dialogar con la diversidad, a abrazar causas sociales y ambientales y a cuestionar estructuras de poder que marginan a los más vulnerables, a los más necesitados. El Papa Francisco, yo diría que como pocos en la historia reciente, supo abrir la iglesia. No con un gesto, digamos, teatral o con dogmas retocados, sino con humanidad cruda y dura, con contradicción, con dudas, pero con valentía. Habló de los homosexuales sin condena, de las mujeres sin silencio, de los migrantes sin miedo. Se enfrentó, sin decirlo nunca directamente, pero se enfrentó a esa aristocracia eclesial que añora el incienso más que el pan, el oro más que la sangre y, por supuesto, la doctrina mucho más que el amor. Desde los salones, digamos, más oscuros, desde los rincones más impenetrables del Vaticano, le hicieron la guerra. No soportaban su risa, no soportaban su lenguaje simple, su hábito de romper el protocolo, no toleraban, sobre todo, que llamara al poder por lo que es: tentación, peligro, idolatría. Un papa con voz de calle y alma de mártir que predicaba la compasión en un mundo siempre obsesionado con el control. Yo no quiero hacer del papa ahora un santo, para nada. Hay muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo con el papa. Partamos de la base de que yo no soy católico. Hace mucho tiempo que dejé de ser católico. No soy cristiano, porque la palabra Cristo, adjudicada a Jesús de Nazaret, me parece que no tiene sentido. Yo, como buen seguidor de Juanjo Benítez, yo creo en la figura de Jesús de Nazaret, en su divinidad y en su humanidad, las dos cosas. Y es lo que creo. Y mi religión es la del espíritu, es la de sentarme yo, en soledad o en compañía, me da igual, pero la comunicación entre el otro lado y yo es directa. No necesito ni un cura, ni un cardenal, ni un obispo, ni al papa. Pero en este negocio, en esta empresa montada que se llamaba Iglesia, este papa, comparado con los otros papas, es aire fresco, es luz, con todo lo criticable que pueda tener este señor, que yo no digo que no, pero es luz. Y para mí, cuando alguien en un lugar, en un mundo, en un espacio tan oscuro, tan húmedo, tan frío como es la iglesia, es capaz de generar luz, hombre, pues es alguien digno, sobre todo, de mi curiosidad y de mi interés. Y creo que la gente más desfavorecida, las personas más arrinconadas, podían estar a gusto y feliz con lo que este señor decía, mucho más que con lo que decían los anteriores papas. Y vuelvo a repetir, eso no significa que este sea maravilloso o que sea perfecto, para nada. Pero es un papa que a mí por primera vez me da la sensación de que el nombre papa no le venía tan grande. Pues lo dicho, el Papa se ha ido.
el Papa ya ha pasado, en teoría, a mejor vida. Ahora, con su partida, el vacío que queda deja entrever muchas cosas. Sobre todo, un escenario muy polarizado. Si bien hay una guardia de progreso que desea seguir la estela del Papa Francisco, y que yo creo que es una estela absolutamente necesaria si la Iglesia quiere sobrevivir entre la gente normal, sobrevivir en la sociedad. Yo no digo que la Iglesia necesite seguir ese camino para seguir estando en el poder. Para estar en el poder no necesita estar cerca de la gente. Pero si de verdad quiere seguir acercándose al pueblo, pues me alegra que haya una guardia, que haya una especie de pequeño ejército que siga el ejemplo del Papa Francisco en toda esta historia. Pero cómo no, hablando de la Iglesia, también existe un pequeño ejército o un gran ejército retrógrado que ve en este momento una oportunidad para revertir los avances que ha hecho el Papa Francisco y sobre todo recortar lazos con lo que consideran ellos como una especie de modernismo peligroso. Al final esto es un duelo entre dos visiones, ¿eh? Una parte que mira hacia adelante y otra que anhela o que desea o que cree que se estaba mucho mejor en el pasado, donde la Iglesia dictaba sin fisuras su doctrina, sin cuestionamientos, sin dudas y sobre todo sin espacio a la reflexión. Lo que yo diga se hace y punto. Luego, la muerte de Francisco no solo es el fin de su pontificado, es una señal de alarma. Ahora mismo se abre una lucha de poder que será seguro, feroz, tremenda, aunque callada y silenciosa. El humo blanco que veremos dentro de unas semanas no será solo el anuncio de un nuevo papa, será una declaración de guerra entre dos modelos de iglesia. Si eligen un papa aperturista, alguien que continúe con el impulso renovador del Papa Francisco, las consecuencias serán tan esperanzadoras como, no nos engañemos, complejas. La Iglesia podría, por supuesto, recuperar su voz moral en el mundo, que es lo que yo decía, acercarse a los jóvenes, a las mujeres, a los silenciados de siempre. Pero también profundizarán las divisiones internas, los ataques desde los sectores más conservadores y, por supuesto, el boicot estructural desde dentro. Un pontífice aperturista no tendría descanso, igual que no lo ha tenido el Papa Francisco. ¿O no has visto, en estos pocos años que ha estado de Papa, el bajón físico que ha tenido? Eso no es gratuito. Luego, si ahora viene un Papa con las mismas ideas, o parecidas, y con el mismo ímpetu, te aseguro que no tendrá descanso. Será amado por la periferia de la Iglesia, por gente que no tiene poder, por gente que no decide nada. Será amado por el pueblo, pero será odiado por los centros de poder, por los grandes poderosos, por los que manejan todo el cotarro. Entonces va a tener al amigo enfrente, pero al enemigo en casa. Pero si el cónclave elige el otro camino, uno que ya se ve asomar por los pasillos vaticanos, si opta por un papa conservador, o peor aún, ¿por qué no?, que también los hay, de extrema derecha, que apague las luces encendidas, los nuevos aires recogidos en estos últimos años, y se encierre en la cúpula del miedo, las repercusiones serán, para mí, catastróficas. No solo para la Iglesia, sino para millones de personas que han encontrado en esa Iglesia un refugio, una esperanza, una segunda oportunidad.
Porque esto hay que entenderlo desde el punto de vista de personas que están mal, que necesitan ayuda, que necesitan tener algo que les ilumine, algo que les guíe, algo que les ayuda a salir de su, no sé cómo llamarlo, pánico escénico con la vida. Esas personas van a volver a quedar huérfanas de sentimiento, huérfanas de comprensión, huérfanas de pertenecer a la Iglesia. Porque si cogemos esta segunda parte conservadora e incluso de extrema derecha, la Iglesia va a coger sus puertas, las va a volver a cerrar, sonará un boom enorme cuando las cierren, y si te he visto no me acuerdo, porque ellos a lo que van es al poder, es a manejar y a gestionar su propio dinero, su propio poder, su propio, digamos, su propia capacidad de intervenir o inferir en las decisiones mundiales y en las decisiones, digamos, económicas y políticas del planeta. Pero realmente, ¿qué implica elegir un camino u otro? Un papa aperturista continuaría abriendo las puertas a la diversidad, a la inclusión de las minorías sexuales, al diálogo con otras religiones y a la lucha contra la injusticia social. Claro, en este escenario, la Iglesia, como ya te he dicho, ganaría en relevancia. Se acercaría más a los jóvenes, se acercaría más a las comunidades marginadas, pero también enfrentaría resistencias feroces dentro y fuera de sus muros. Sin embargo, un papa de derechas, con tintes, digamos, ultracatólicos y conservadores, haría lo opuesto. Reforzaría las doctrinas tradicionales, endurecería posturas contra la ciencia, el progreso social o incluso cualquier intento de modernización. Y en este caso, la Iglesia, como ya he dicho, se encerraría en un caparazón, convirtiéndose en una institución cada vez más alejada de los desafíos del mundo contemporáneo y de las sociedades. Y ahí está ese peligroso paralelismo que yo veo con Europa y el Vaticano, donde partidos y movimientos de derecha y de derecha extrema están ganando terreno. Y en ambos casos se trata al final de cerrar fronteras, de rechazar la diversidad, de combatir la inmigración y fijarse en un ideal de pureza que narices no existe, pero lo toman como la gran realidad, aquello en lo que se basan para hacer todo cuanto hacen. Si el Vaticano decide seguir esta senda, se alejará aún más de las sociedades, de las necesidades del mundo actual y de todo lo que su jefe, Jesús de Nazaret, predicó hace 2000 años. Y con ello perderán su influencia moral e intelectual en el mundo. Pero si por el contrario opta por el diálogo y la apertura, pues con todo lo criticable, con todo lo que yo podría decir de la Iglesia, podría seguir siendo, aunque sea a poquitos, una fuerza transformadora en el mundo. Pero eso sí, no nos engañemos, que este debate no es solo teológico o filosófico. Este debate es político y cultural. La Iglesia ha tenido desde siempre un papel crucial en la historia de Occidente, sobre todo, y su dirección afectará a cientos de millones de personas en el mundo. Un papa cerrado significaría un retroceso en derechos humanos, en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de los más pobres. Y en cambio, un pontífice progresista podría ser una voz importantísima, una voz crucial en la construcción de un mundo más justo y más solidario. Un papa reaccionario convertiría a la Iglesia en un bastión ideológico al servicio de los nuevos nacionalismos, del racismo disfrazado de identidad cristiana, del patriarcado perpetuado como orden natural. Reforzaría alianzas con los regímenes más autoritarios de Europa y América Latina y condenaría al ostracismo a comunidades enteras. ¿Y el Evangelio? El Evangelio volvería a ser un látigo en lugar de una caricia.
ver, al final no es casualidad que el péndulo político de Europa oscile, se mueva, caiga peligrosamente hacia la ultraderecha. En Hungría, Italia, Polonia, Francia, se consolidan gobiernos que abanderan el cierre, el repliegue, el miedo. Si la Iglesia se suma a ese coro, no quedará nadie que cante por los que sufren. El Papa muerto entendía esto. Por eso incomodaba. Porque era ese grano en el culo de muchos que ya tienen convencido a la mayoría del pueblo de que tenemos que defendernos contra el de fuera, de que tenemos que luchar contra aquello que es distinto a nosotros. Y este Papa, este que ha fallecido, no echaba un paso atrás. Y aunque para los intereses de los que mandan en la Iglesia era un mensaje puñetero, él no callaba. Y seguía, y seguía, y seguía, plantando su bastón, ese bastón de papa, marcando el mensaje de que todos somos iguales, de que lo que cambian son las circunstancias, y de que si tú coges a un negro, a un, no sé, argelino, marroquí, gitano, no sé, la raza que sea, coge lo que quieras, pero es que es tu hermano. Claro que la justicia tiene que caer cuando alguien haga algo que la justicia diga que es malo. Pero no puedes clasificar al mundo ni por su color, ni por su origen, ni por su sexo. Y como a veces suelo decir yo, ni tampoco por la discapacidad. No puedes. No puedes. Y este Papa luchaba por eso. Por eso su muerte se siente ahora como un portazo, como un vacío y como el cambio que en toda Europa, y yo diría ya que en todo el mundo, se está sintiendo de que lo más exacerbado, lo más racista, lo más ultra de la ideología está tomando el poder, está tomando el timón y está tomando la fuerza de un mundo, de un planeta que a día de hoy yo no sé a dónde va. En realidad la pregunta ya no es ¿quién será el próximo papa? ¿De qué pie va a cojear el próximo papa? La pregunta es ¿qué tipo de iglesia queremos o quiere el mundo que sobreviva? ¿Una que escuche, que abrace, que cure al enfermo? ¿O una que imponga, que divida o que castigue? La elección que se avecina es una encrucijada histórica. Ha pasado muchas veces. Y te aseguro que no será el Espíritu Santo quien hable solo en la Capilla Sixtina, sino que también hablarán los pactos, los miedos, los intereses cruzados, los cardenales heridos por un pontífice que les recordó con cada gesto que habían olvidado al Nazareno. Y eso ahora se va a cobrar. Hoy estoy recordando al Papa Francisco, pero en realidad estoy luchando por la esperanza. Si en su nombre eligen el miedo, si en su ausencia reinstauran el castigo, si en su legado solo ven una molestia que limpiar con humo blanco, entonces no solo muere un hombre, muere una visión del cristianismo que todavía podía salvarse. Pero si tienen el valor, algunos al menos, de mirar hacia la intemperie, de escuchar a los últimos, de bajar del trono y arrodillarse ante el dolor del mundo, entonces la muerte de este Papa no será en vano, será semilla. Es hora de preguntarnos. Yo no soy católico, pero también me lo pregunto porque la Iglesia tiene influencia en todos nosotros. ¿Queremos una Iglesia viva, dinámica, capaz de adaptarse y de crecer? ¿O preferimos una institución como siempre, estática, temerosa del futuro y refugiada en el pasado, en el dinero, en el poder? ¿Qué queremos?
El Papa nos dejó un legado que no podemos despreciar. Y ahora, como siempre, cada vez más, todo esto depende de nosotros, de los que creemos y los que no creemos en una iglesia. Pero pensamos que el cambio es posible, que defenderlo es lo justo, que ampliarlo y transmitirlo a las generaciones venideras es necesario. Porque si la iglesia vuelve a cerrar sus puertas, el mundo perderá una voz indispensable, absoluto, muy diferente. Así opta por seguir abriéndose para convertirse en un faro de esperanza en tiempos oscuros. Hace poco, no sé, hoy a la mañana, ayer a la noche, vi unos cuantos vídeos, unos cuantos programas de YouTube en los que Jesús Cintora, un periodista al que suelo seguir, pues recogía de hemeroteca, qué importante es la hemeroteca, diversas declaraciones de varias personas que hablaban del Papa hace meses y que desde luego lo ponían a caer de un burro. Véase Eduardo Inda, Marwenda, Ayuso, el periodista Jiménez Los Santos, el señor que va a caballo con barba, o sea, el señor Abascal. Vamos, lo mejor de cada casa. Y todos ponían a parir al Papa Francisco, pero a parir. Le llamaban anticristo, demonio comunista, persona que ha venido a dividir el mundo, terrorista, hubo quien le llamó terrorista, y toda esta gente que ellos dicen que son católicos. Un católico no puede decir eso. Si hubiese sido otro papa, hubiera acabado excomulgándolos. ¿Desde cuándo alguien que es católico puede criticar al papa? ¿Desde cuándo alguien puede llamar al papa anticristo, demonio? ¿Desde cuándo? ¿Es que el papa tiene que ser el papa que ellos quieren? ¿Es que la iglesia tiene que elegir al papa que ellos quieren, que les es cercano, y si no, no juegan a este juego? ¿No juegan esta partida? ¿Eso nos da alguna pista de cómo van a funcionar cuando manden ellos? ¿Las reglas son las suyas o no hay partida? Esto nos debería hacer pensar. Cuando yo digo que tienes que reflexionar, que tienes que darle vueltas a lo que piensas y que todo lo que aquí decimos te tiene que servir para crear tu propia opinión, sea de un lado o del otro, pero tu propia opinión, en ejemplos como este, es donde tienes que ver si estos mandatarios, si estos periodistas, si esta gentuza, porque no tienen otro nombre, una persona que admite al Papa según si le vale o no le vale, eso no es ser católico, eso no es estar con la Madre Iglesia. Ellos se jactan de su catolicismo. ¿Dónde está? ¿Qué pasa ahora? Si el Papa es de los míos, sí, es muy bueno, pero si no es de los míos, ¿qué hago? ¿Lo tacho de comunista? ¿Pero vosotros habéis escuchado alguna puñetera vez lo que Jesús de Nazaret predicaba? Y ya no digo escuchándole a Juan José Benítez o a cualquier otro, no, la Iglesia, los evangelios canónicos, ¿los habéis leído? Si tú que me escuchas ahora mismo tuvieras que elegir leyendo y escuchando lo que Jesús de Nazaret predicó, ¿tú dirías que Jesús de Nazaret era capitalista o comunista? Olvídate de lo que el ser humano ha convertido el capitalismo y el comunismo, porque las dos vertientes las ha corrompido a más no poder. Y ahora, con este capitalismo tramposo, estamos pagando el precio de tanta trampa y tanto indocumentado como estos que te he dicho antes, que te he nombrado antes. Tramposos, capitalistas tramposos. Pero dime tú a mí, con lo que Jesús de Nazaret predicaba,
¿Tú dirías que es capitalista o comunista? Vuelvo a repetir, olvidando de lo que los comunistas han hecho en el mundo. Las normas, las reglas, las leyes por las que se rige el comunismo. ¿Qué sería Jesús de Nazaret? ¿Y tachas de comunista al Papa como insultándolo? Como lanzando una soflama, decir, ahí queda eso, comunista. ¿Un Papa comunista? Un Papa comunista es lo que debería de ser siempre. Y un obispo comunista, y un cardenal comunista, y un cura comunista. Porque leamos las normas comunistas y leamos las normas capitalistas, y Jesús de Nazaret sería o seguiría o votaría seguramente a un partido comunista, no a un partido comunista humano, que de esos ya hemos tenido muchos ejemplos, y son la misma porquería, la misma que todos estos tramposos capitalistas, porque los capitalistas ya no son capitalistas, son tramposos. ¿Desde cuándo en el capitalismo, si tú lees el capitalismo, desde cuándo se acepta lo que están haciendo ahora Trump, lo que ha hecho Europa durante tantos años? Venga a manejar dinero, venga a darle a la fotocopiadora, venga a darle... ¿Eso es capitalismo? ¿Eso? Eso no es capitalismo. Que llegue a las altas instancias los más inútiles, que lleguen los más tontos, los más fáciles de corromper, los que no tienen ninguna moral ni ningún sentido de la conciencia. ¿Eso es capitalismo? Pues entonces el capitalismo, ese capitalismo que se nos llena la boca al decirlo, ese capitalismo es la misma porquería que el comunismo. Ese comunismo que ha puesto en práctica el ser humano. No el comunismo de leyes, no el comunismo en las bases, sino el comunismo puesto en la práctica por corruptos. Es lo mismo. Pero si yo tengo que elegir a Jesús de Nazaret yendo al colegio electoral y votando, Jesús de Nazaret no votaría al capitalismo. Estaría mucho más cerca del comunismo. Eso que le han achacado como insulto a su representante en la tierra. A veces, cuando esta gente habla y abre la boca, que van de eruditos y de entendidos y de que saben más que los demás, deberían de pensar un poco lo que están diciendo, porque seguramente se darían cuenta del error que han cometido. Ellos que son de misa cada domingo, que van a confesarse y luego se cogen la hostia y se la meten en la boca y creen que Dios ha entrado en ellos. ¿Desde cuándo al Papa se le puede llamar el ciudadano Bergoglio? ¡Qué miseria de gente! Lo único que le pueden achacar es que ha defendido a los sucios, a los desamparados, a los maricones, a las putas, a los pobres, a los inmigrantes, a los discapacitados, a esos. Y por defenderles a ellos es comunista. No te lo pierdas. Es miserable. Es un traidor a la Iglesia. ¿No serán ellos los traidores a la Iglesia de verdad? ¿No serán ellos los traidores al mensaje de ese al que dicen seguir, que se llama Jesús de Nazaret y no Jesucristo? Digo no Jesucristo porque, como suele decir JJ Benítez, Cristo es una manera griega de decir Mesías, y Jesús dejaba claro que él no era el Mesías que esperaban los judíos. Un Mesías libertador, un Mesías militar, un Mesías que iba a acabar con el poder romano. Él no era el Mesías, pero tampoco era el líder de esta panda de miserables, anormales culturales. Hoy estaba hablando con una persona
y hablábamos del Papa y de las cosas que se decían de él y de lo que hizo y lo que no hizo. Y más allá de juzgarle a él como Papa o como persona, yo estoy juzgando lo bueno que ha hecho él, que para la mitad de este país es lo malo. Yo he escuchado a personas anónimas en un vídeo decir que no van a dar el pésame por este Papa, que se muera y que sufra en el infierno, ardiendo en el infierno. ¿Por qué? Pues porque ha sido el culpable de que en Europa se agarre o nos conquiste el Islam. Este Papa ha tenido la culpa de que los islamistas, machacados, hundidos, destrozados en su país, robados por Occidente, vengan ahora a Occidente unos a trabajar y a sacarse la vida como pueden, y otros a robarnos, a violarnos, a asesinarnos. Y la culpa es de Bergoglio, el señor Bergoglio. Y la gente normal diciendo que es que él tiene la culpa de que los islamistas hayan venido aquí. La culpa no la tienen los empresarios, muchos empresarios, que trajeron a los negros, que trajeron a los marroquíes, a los argelinos, porque la mano de obra era baratísima y tenían que recoger uva, manzanas y de todo, espárragos, porque los españolitos no queríamos hacerlo. Y entonces había que traer mano de obra de fuera, porque si no mi espárrago iba a valer mucho más que un espárrago que me traigan de fuera, y entonces que vengan aquí, que duerman todos ahí en un pabellón en el suelo y que sigan trabajando 9 horas, 10 horas por 30 euros. Ese no tiene la culpa, ese no. La tiene el Papa Francisco. Eso es. Ese es el análisis. Y todos estos que he dicho yo ahora, el Jiménez Los Santos, el Marhuenda, Eduardo Inda, estos criticando al Papa. Yo tengo claro una cosa, y es que si yo un día muero, y cuando me muero, gente de este tipo, de esta calaña, son capaces de criticarme de la misma forma que ellos han criticado al Papa Francisco, yo le decía a mi interlocutor de hoy, pues fíjate que en esta vida yo pensaba que para pensar que has hecho algo bien, tienes que hacer algo bueno, tienes que hacer algo que la gente valore, que la gente te recuerde, ¿no? Por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente, pues donde esté, si está vivo, tiene que sentir ese orgullo de decir a cuánta gente he ayudado yo a salir adelante, a cuánta gente he empujado yo para que se descubran a sí mismos, ayuden a la naturaleza. Pero también hay otra forma de la que sentirte orgulloso después de morir de lo que tú has hecho en vida, y es esta. Cuando Eduardo Inda, Marhuenda, la Ayuso, el de la barbita, son capaces de decir todo eso de uno, es que algo muy bueno ha tenido que estar haciendo el Papa Francisco para que esta gente se una toda en contra de él. Algo muy bueno ha tenido que estar haciendo. Hace un par de días yo hablé con mi amigo Josete, del Rincón de Josete, podcast que te recomiendo. Desde luego es un podcast de 5 estrellas. Pues yo hablaba con él y me decía, tienes que hacer un episodio sobre el Papa Francisco. Es que te pega, tío, tienes que hablar de eso. Yo no lo tenía claro. Hasta que ayer a la noche vi un vídeo, ese vídeo de Jesús Cintora con toda esta gente criticando al Papa. Y en ese momento me he puesto desde ayer a la noche hasta hoy al mediodía investigando, descubriendo, empapándome de la vida del Papa Francisco sin parar. Porque si esa gente que tenemos en esta sociedad, iba a decir de mierda, pero bueno, la que nosotros nos construimos, si esa gentuza habla mal de este señor, es que este señor ha hecho algo muy bien. Porque realmente, aunque yo no sea católico, yo tampoco quiero una iglesia cerrada con llaves de dogmas. Ni tampoco quiero otra vez las puertas blindadas de la exclusión, del separatismo,
del arrinconamiento de los que no les dan dinero. Señores de la Iglesia, no nos cierren la luz, no nos devuelvan a las sombras, no nos roben otra vez el sueño de una Iglesia que no condena, sino que abraza. El Papa Francisco ha sido una de esas personas que quizás más se ha acercado a lo que Jesús de Nazaret predicaba en su época. Quizá pertenecer a la Iglesia y estar dentro de ese entramado de intereses, mentiras, falsedades, sea incoherente con seguir los mandatos de Jesús. Pero vuelvo a repetir, saber quién le ha criticado, tener claro que para la izquierda ha sido el mejor papa y para la derecha ha sido el peor, eso deja muy claro qué es lo que ha hecho Francisco en este mundo, cómo ha sido su papado y sobre todo qué legado deja al que viene por detrás. Quizás no debería de haber salido a saludar a los fieles que estaban en la plaza escuchándole, pero es que Francisco siempre ha hecho o ha intentado hacer lo que quería. No vivía donde le tocaba, vivía en otro sitio, en un sitio en el que los papas no vivían. Y tampoco va a tener el funeral donde lo tienen todos los papas, en el Vaticano, en la sede, sino que lo va a tener en otra iglesia. Estoy convencido que había muchas cosas criticables en el Papa Francisco, pero me cuesta encontrarlas y sobre todo me cuesta no empatizar, no sentir complicidad y me cuesta no sentir cercanía con la figura de un hombre que, como todos, habrá hecho cosas bien y habrá hecho cosas mal, pero que para mí, viviendo en el mundo que vivía y luchando contra grandes molinos de viento, creo que ha sido una persona digna de haber conocido y a día de hoy, y viendo todo lo que se está liando en torno a su muerte, a que si tiene que estar su cadáver expuesto en un sitio o en otro, al final Francisco ha vuelto a hacer lo que quiere. No sé quién va a venir por detrás, no sé quién va a ser el que retome el testigo, pero me cuesta mucho creer que el siguiente papa vaya a estar a la altura del Papa Francisco. Mis respetos, mi saludo y mi admiración por siempre. Va por ti, va por todos y sobre todo te invito a que dentro de 15 días vuelvas otra vez a Restañando el Alma y nos encontremos en otro momento, otro capítulo, otra historia, pero siempre buscando la verdad y la libertad. Un abrazo y hasta pronto. Firmado el héroe que camina sentado.